Muy bien, 6 de la tarde con 22 minutos. El balance evidentemente es devastador. Ahí escuchábamos a Tamara Aranda y también lo que han dicho las autoridades políticas también y sectoriales respecto de los efectos de estos incendios forestales. Pero también se ha levantado otra discusión, que quizás tiene que ver con los modelos de desarrollo en paralelo, porque claro, todos han dicho hay que enfrentar la emergencia ahora, pero me parece una discusión totalmente válida, que hay algunas personas que ya vienen estudiando, investigando hace tiempo. Vamos a conversar a partir de este momento con el profesor titular de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, fundador del Laboratorio de Invasiones Biológicas, Aníbal Pochart, quien está en línea con nosotros. Aníbal, buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Hola Antonio, buenas tardes. Bienvenido al programa, Aníbal. Bueno, esta discusión a la que hacía mención, tú has dado otra entrevista también, por eso quisimos conversar contigo en este momento, para conocer de tu trabajo profesional asociado a los efectos de los monocultivos, que se ha levantado por algunos sectores. La Corme incluso también ha respondido al respecto y todo lo demás. Hay alcaldes que se han quejado de esto, pero por tu experiencia profesional, ¿qué nos puedes decir en términos generales si es que estos monocultivos tan importantes en la zona sur del país tienen algún efecto o no en la dinámica que hemos vivido estos días? Claro, básicamente la evidencia científica, no solo el trabajo que hacemos en nuestro laboratorio, sino que el de distintas investigadoras e investigadores a lo largo de Chile han demostrado, digamos, que hay ciertos elementos de algunas de las especies que se utilizan para estos monocultivos forestales que tienen mayor flamabilidad, que son más inflamables, que se queman más rápido. Y obviamente, si tú plantas un solo tipo de cultivo en grandes extensiones continuas, aumenta el riesgo de los incendios forestales y que estos incendios sean más catastróficos. Eso es relativamente sencillo, pero el problema es que la ecuación es bastante más compleja porque hay distintos usos del paisaje y el paisaje está muy degradado y eso también genera que no sean solamente plantaciones forestales, porque es bastante simple solamente apuntar a eso, pero hay bastantes más usos en el territorio. Claro, es que eso es muy relevante. ¿Qué otros usos, por ejemplo? ¿Qué otras situaciones se dan por lo que ustedes han investigado? Lo que pasa, yo vivo aquí al lado de los incendios de Santa Juana, entonces uno ve aquí un mosaico de vegetación en que, sí, es cierto, hay una parte dominada absolutamente por unas pocas empresas forestales, pero también hay sectores en que hay un mosaico de vegetación donde hay pequeños y medianos propietarios que también usan especies exóticas como cultivo, donde pueden plantar un pino o plantar un eucalipto. También está lleno de especies vegetales que no son nativas de Chile, que también son altamente inflamables, arbustos, otros pastos, etcétera. Entonces, realmente es una receta bastante complicada desde el punto de vista del combustible. Ya, ¿y cómo se podría enfrentar esto? Porque yo he escuchado durante estos días, es cierto, la preocupación esencial, son las personas y todo el drama que hay detrás de estos incendios forestales, pero esto, ¿cómo hay que enfrentarlo, digamos? Esto tiene que ser una política pública, una discusión nacional, sí. Tienen que ser escuchadas las universidades como ustedes, por ejemplo, porque me parece que esto se va repitiendo, ¿no? Sí, no, exactamente. O sea, ya esta cosa, lo decía anteriormente en otra entrevista, que esto no da más, digamos, este modelo, cómo manejamos el territorio en el centro-sur de Chile ya no da más. Estaba hecho para un clima que no es el clima que tenemos ahora, ha cambiado el clima y la vegetación que tenemos no es la adecuada. Entonces tenemos que pensarla de otra forma, tenemos que pensar mejor cómo tenemos nuestros cultivos, cómo integramos mejor también a las comunidades locales para que respeten también más el territorio y sepan, digamos, que hay que protegerlo. Yo creo que eso también falta, a veces se han perdido los hilos de conexión con el territorio, entonces eso es importante, una educación respecto a eso. Ahora, respecto también al manejo del combustible, sí hay muchas formas de hacerlo. Yo soy uno de los académicos que trabajan en esto, pero hay un montón de colegas que pueden colaborar en estos sentidos y hay muchas maneras de reducir la carga de combustible y de hacer paisajes que sean menos continuos para la llegada de estos incendios catastróficos. Porque lo que vivimos estos días, yo estando aquí en mi casa lo pude ver, digamos, esta ola de calor tremenda, con vientos muy, muy fuertes, genera estas lo que se denominan estas tormentas de fuego. Y esas, por mucho cortafuego tradicional que uno tenga, no los va a solucionar. O sea, necesita un tipo de paisaje que es distinto al que tenemos. Y ese hay que discutirlo. No hay una receta, no es que uno vaya a un libro y diga cuál es el paisaje, sino que hay que sentarse a discutirlo y todos los integrantes del territorio. A veces cierta experiencia comparada puede ayudar, ¿o no, Aníbal? En sí, razones que también pero han desarrollado estos temas, ¿o no?
Sí, absolutamente. Ahora, si te fijas, es una tarea cuesta arriba, porque si tú miras California, que tiene todos los recursos, también le pasan estos asuntos. Miras Australia, situaciones más graves incluso que las nuestras. Entonces, la situación es compleja. Pero yo creo que lo que ha faltado aquí es un Estado más directo, diga, que el Estado tome un rol más preponderante, diga ya, sentarse a la mesa realmente a discutir cómo hacemos estos paisajes más sustentables y más vivibles. Porque realmente estas personas, lo que he visto ahora, la pérdida de todos sus bienes, la pérdida de vida, es horroroso. Y está repitiéndose cada 6 años. O sea, esto, y no hay nada que diga que no se va a repetir en 6 años más, o sea, o menos. Las personas, me quedó dando vuelta eso que tú mencionabas también de la relación con los propios habitantes de la zona, del territorio, como lo mencionas, también en su relación con este paisaje, en su relación con este entorno, de hacerla, más constructiva, aprender más, estar también preparados para enfrentar situaciones, ¿o no? Sí, lo que pasa es que si tú te fijas, también se ha ido produciendo un distanciamiento entre las personas y el territorio. O sea, aquí ha habido mucho conflicto entre social y ecológico, socioecológico, lo que se indicaría, ¿no? O sea, como de desapego, ¿no? Con el territorio. Hay bastante resquemor respecto a las grandes plantaciones y a estas grandes empresas. Y por otro lado, también el territorio no es lo que era antes, ¿no? O sea, no hay bosque nativo, no hay grandes praderas, como un territorio que incluso ha perdido su apariencia visual, ¿no es cierto?, su atractivo visual, entonces estético, y eso te genera también que las personas no sientan una identificación, y obviamente ahí también viene un tema más de no tener interés en conservarlo. Entonces yo creo que hay que hacer mucho más, y en esto quiero ser como bien enfático, porque una son las buenas intenciones, y puede aparecer un ministro, puede aparecer gente de las empresas, etcétera, pero aquí realmente hay que poner recursos, tienen que haber incentivos, subsidios, por supuesto, y regulación, ¿no es cierto? El palo y la zanahoria, porque si no, las personas no van a cambiar sus conductas y no van a cambiar la manera en que cultivan su territorio, ni las empresas tampoco. Entonces yo creo que aquí tenemos que pasar una etapa donde el Estado toma un rol más importante en sentar a las personas a la mesa y conversar estos temas. Claro, estoy pensando, estamos conversando, ustedes escuchan a Aníbal Pochardi, el profesor titular de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, además fundador del Laboratorio de Invasiones Biológicas. Aníbal, claro, la discusión es importante en todo caso, porque aquí estamos hablando no solo de vecinos o de vecinas o de personas que viven ahí por su historia personal, sino que hablamos también de, en este caso, las forestales, que son un grupo de poder gigantesco también. O sea, aquí estamos hablando de miles de millones de dólares en la mesa de discusión, ¿no? Bueno, sí, yo soy ingeniero forestal de profesión y conozco el negocio forestal y todo, pero también sé que para el negocio tiene que ser sustentable, así como está, no es sustentable. Entonces se requiere que de alguna forma las empresas vean y se les haga ver la importancia de tener paisajes más sustentables. Eso nosotros lo hemos tratado de hacer como académico. Por ejemplo, yo soy parte de la Sociedad de Ecología de Chile, hemos hecho numerosos llamados, pero a veces realmente esto no llega a las políticas públicas. Claro. Y pareciera que ahí está el grande. Una última pregunta, Aníbal. Bueno, el cambio climático también, que es más que evidente ahora, parece un lugar común, conversar sobre esto ya en las situaciones que estamos viviendo, ¿no? No solo en esto, los incendios forestales, sino que también, no sé, la sequía o en otras cuestiones que le están pasando a los países, ¿no? O sea, es que el cambio climático va a ser una condición de fondo, por decirlo así. Ya, tenemos que hacer todo para evitar que el cambio climático siga empeorando, eso es cierto, tenemos que reducir las emisiones, etcétera. Pero ya tenemos que también pensar que el cambio climático está aquí y estamos en eso. Y tenemos que adaptarnos, ¿cierto? Tener planes de adaptación a este cambio climático. Y entre eso está estos paisajes más sustentables, más resilientes. Así que queda mucho por trabajar, pero lo importante es entender que tanto académicos como empresarios, como el territorio local, se tienen que sentar a la mesa, tenemos que conversar qué cosas son las más adecuadas y el Estado tiene que llevar el liderazgo en esto. Sin duda. Aníbal, queremos darte las gracias por habernos atendido esta tarde, que estés muy bien, muy amable, muchas gracias. Gracias, Antonio. Muy amable, gracias. Hasta luego. En la 91.7 continuamos haciendo la prueba.